Sono moltissime anche le iniziative di sostegno, di aiuto, di preghiera e condivisione nate in tutto il mondo, nelle nostre comunità, nelle città. Ve ne presentiamo alcune. Salve a tutti, vi do il benvenuto sul muretto. Qui con me abbiamo Chiara, Silvia e Roberto. Come ben sapete, da circa 2 settimane siamo chiusi in casa a causa del Covid-19. In una videochiamata con un gruppo di amici ci siamo posti una domanda: in che modo noi possiamo amare il mondo in questo momento? Ci è venuta l'idea di ritrovarci tutti i giorni per vivere insieme questo periodo, arrivando soprattutto a quelle persone che si sentono sole. L'idea al muretto richiama un po' le vecchie comitive che si davano appuntamento nelle nostre città. In questi giorni non sono passati solamente Gen e amici, ma anche giovani da varie parti del mondo, che hanno condiviso la situazione dell'epidemia nel loro paese e come la stanno vivendo. Viviamo insieme questi momenti attraverso esperienze, informazioni e giochi, per continuare ad amare dalle nostre case utilizzando nuove vie. Vi aspettiamo sul muretto dalle 15 tutti i giorni in una videochiamata di cui vi lasciamo il link alla fine del video. Un saluto dal muretto! Ciao! 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 안녕하세요. Ciao ragazzi, siamo già entrati in Milano e vi vogliamo lanciare una sfida. Conoscete l'iniziativa Pray for Unity? L'idea è di fermarsi durante la giornata e andare in profondità. Basta un minuto. Ci passiamo il testimone di una staffetta virtuale. Riusciamo a creare unità stando così lontani? Noi abbiamo deciso di legarci un bracciale attorno al polso oppure un pezzettino di spago, così che ogni volta che lo vediamo ci ricordiamo gli uni degli altri. Non siamo da soli. E voi? Accettate la sfida? Ciao! Hola, yo soy Santiago. Yo soy Yasmín y somos hermanos. Hacemos parte de los Gen 2 de Medellín, Colombia, y también hacemos parte del grupo Jóvenes por un Mundo Unido de nuestra ciudad. Como ustedes sabrán, la situación actual nos pide que nos quedemos en casa. En el encuentro Gen virtual de esta semana, pensábamos que además de quedarnos en casa teníamos que hacer algo más por la situación de nuestra ciudad. Hay muchas familias que trabajan el día a día y por lo tanto no tenían el suficiente dinero para abastecerse por todo este tiempo de aislamiento. Así que se nos ocurrió recolectar dinero y comprar unos mercados para hacérselos llegar de una forma segura. Ahí fue cuando mi hermana me comentó sobre su idea de hacer un video. Resulta que el video fue tan exitoso que lo compartieron, lo replicaron en redes sociales y logramos conseguir bastante dinero para ayudar a muchas familias. Una cosa muy bonita de esta experiencia es ver la felicidad de estas familias creciendo en el mercado, pero más que todo la felicidad de la gente cuando aportaba con esta causa. ¡Hey! Este mensaje es para ti. Sabemos que la situación actual del mundo es crítica. Estamos llenos de información y noticias que nos preocupan. Este es un tema que nos interesa a todos y creemos firmemente que ser parte de la solución no solo se limita a quedarnos en casa. Los Jóvenes por un Mundo Unido estamos convencidos de que cada acto que realizamos cuenta. Quedarnos en casa con la mejor disposición para ayudar y alegrar a mi familia cuenta. Cerciorarme de compartir información veraz y evitar las noticias amarillistas cuenta. Comprar el mercado justo para evitar desabastecimientos sí que cuenta. Si todos actuamos juntos, seguro haremos la diferencia. Jóvenes por un Mundo Unido, junto con el movimiento de los escolares, queremos invitarte a unir nuestros aportes económicos para ayudar a las familias que en medio de esta situación no logran cubrir las necesidades básicas de su hogar. Mediante la alianza con algunos distribuidores de alimentos, lograremos conseguir mercados de 75,000 pesos para muchas familias. Cada peso cuenta a que juntos paguemos muchas cuentas de mercado. Estamos seguros que nuestros aportes harán la diferencia.